El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力量，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Flor de repercusión tuvimos en el programa anterior. Muy bien, así tiene que ser. Tenemos que recibir a todos los invitados y tenemos que hablar con todo lo que les interesa venir a nuestro programa. Así que de esto no hay error. Yo hablé un poco menos porque ameritaba hablar un poco menos. Mi función acá es básicamente de conducción y obviamente meto algún bocado cada tanto, pero también cuando Marcelo tiene que hablar, él es el que maneja la batuta. Así es, porque así es. Así que muchísimas gracias a todos los que colaboran con nosotros, a los soldados que están ahí en Patreon, al teniente, al coronel. Recuerden, necesitamos armar este ejército mucho más grande, así que anímense y colaboren un poquito más con nosotros porque ser independiente tiene su costo y si queremos mantenerlo, la única alternativa es pedir ayuda de todos ustedes. Así que, Marce, tenemos un invitado, no sé si contrapone, eso es donde algunos no entienden, no necesariamente tiene que contraponer con el otro invitado, sino que yo creo que tiene una visión abarcadora. El invitado de hoy tiene una excelente visión del tema que vamos a manejar. Claro, pasa eso, son creo que son muy diferentes, o sea, mientras Nicolás Moraz nos interesaba ver, pues nos interesaba conocer una corriente que crece del libertarismo, que esto ya es a título personal, creo que se basa, este libertarismo, anarcolibertarismo, no el de Milei, eso ya directamente es indefendible, pero este tiene algunas posiciones que son utópicas, y que pueden parecer interesantes de escuchar, saber por qué se vuelcan tanto. Creo que en realidad el problema es que se agotan en una descripción de los problemas, con los cuales todos coincidimos, pero lo que no te brindan son soluciones a los problemas que hay. Claro. Entonces creo que, bueno, en ese caso, ahora creo que en el caso de Héctor Giuliano, que es el invitado de hoy, es exactamente lo contrario, es alguien que viene, propone, tiene ideas y explica cuestiones muy técnicas. Cuestiones muy técnicas que históricamente han afectado a la Argentina, como es el tema del endeudamiento, el tema del manejo financiero, el tema de la traba que significa constantemente la producción, para la producción, todo el negocio financiero que está montado, que es un problema no solo argentino, sino en el mundo, pero la Argentina tal vez está en el top 3, si no es el principal ejemplo de cómo el negocio financiero puede aplastar un país. Bueno, así que vayamos a escuchar a nuestro invitado entonces. Hola Héctor, ¿cómo anda? Gracias por acompañarnos hoy en Humo y Espejos. Bueno, igualmente, Ivonne y Marcelo, les agradezco a ustedes por la llamada, que espero corresponder en base a las inquietudes que ustedes tengan. No, sin dudas. Son temas que indudablemente son muy importantes en este momento, no solo por la crisis en la Argentina, que es muy marcada, sino por todo el contexto mundial que estamos viviendo, ¿no es cierto? ¿Está ya ahora la situación financiera con los sucesos de la pandemia y las tensiones internas en Estados Unidos? Bueno, a ver, en principio la pandemia es un hecho exógeno a la economía. Es decir, la crisis del 2008, que fue la crisis de las hipotecas subprime, tuvo su propia dinámica, tuvo su propia, llamémosle así, patología.
fue algo que se generó a través del abuso de los derivados tomados de hipoteca subprime. Fue un proceso muy complejo, ¿no? El de hoy tiene una naturaleza diferente. El de hoy es un hecho externo, que de golpe apareció y genera un estado de excepción. Ahora, lo que no podemos descartar es que exista un trasfondo, lógicamente un trasfondo no declarado, un trasfondo secreto, por el cual esta pandemia puede ser una excusa, puede ser un argumento para alguna operación macrofinanciera planetaria que se esté desarrollando. Eso sí, pero yo tengo un método. Yo digo, yo analizo hechos, no entro en conjeturas, porque cuando entramos en conjeturas, todo es válido. Un hecho concreto que hacia tu pregunta es, este es un año muy especial desde el punto de vista internacional, porque es un año de elecciones en Estados Unidos. La primera potencia del mundo entra en unas controvertidas elecciones y justo estalla esta pandemia, la pandemia se transforma en un tema de discusión, o sea que cuando queremos multiplicar las complicaciones lo hacemos hasta el infinito. Pero aclaración esta, que con toda su entidad, la naturaleza de esta crisis sería distinta en principio a la del 2008, a la de la crisis de la hipoteca subprime. Pero el tema de las burbujas que se venían hablando, ¿era sustentable si no hubiese habido una pandemia o esto ya era esperable que en algún momento iba a pasar y la pandemia lo que hizo en todo caso fue ponerlo en evidencia, catalizarlo? A nivel de conjetura, sí, yo comparto esa sospecha. Es más, no es solamente una sospecha, sino que tengo algunas evidencias. Me refiero a lo siguiente. En el mundo existe un problema estructural. El sistema financiero se está manejando a un nivel, a una escala y a una velocidad totalmente divorciada de la economía real. Es decir, en este momento hay un divorcio, hay una fractura. La economía va por un lado y la finanza va por otro. Las transacciones financieras son un múltiplo. Se discute si son 50, 70, 90 o 100 veces las económicas y comerciales. ¿Qué ocurre? Todo el mundo pensante, ve perfectamente que esto no puede sostenerse indefinidamente, es decir, no puede la economía física real, la economía, digamos, económico-comercial propiamente, no puede sostener un nivel de especulación financiera tan alto. Dicho por los propios actores, el principal problema del sistema financiero internacional hoy es el exceso de liquidez mundial, quiere decir, sobra plata, sobra capital financiero en el mundo. No hay dónde meterlo. Y fíjense ustedes la gran paradoja, que en un mundo donde crece la pobreza, crece el hambre, etc., el principal problema del sistema financiero es que tiene sobrante de capital. ¿Dónde va a parar ese capital? Fundamentalmente va a alimentar los sistemas de deuda pública de todos los países, que es lo que se produce, porque no podemos desconocer un hecho elemental. La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, que todos asocian, es el poder económico, es el poder omnímodo que puede emitir los billetes que quiera. Sin embargo, la primera potencia del mundo es la más endeudada del mundo. Tiene un producto bruto de 16 trillones de dólares, que es una cifra inimaginable, pero tiene una deuda pública de 21 trillones de dólares. Entonces estamos todos locos. Es decir, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Está ocurriendo un desfase, un estiramiento, un estado de tensión donde la economía real, a mi juicio, no puede sostener más el peso de la economía financiera. Ahí la única diferencia que tengo con muchos amigos y colegas es que muchos tienden a ver en esto una crisis del sistema financiero internacional donde ahora se derrumba el sistema financiero. Yo, en cambio, tengo una opinión mucho más pesimista. Creo que es al revés. Que el sistema financiero es lo suficientemente omnímodo, poderoso, para que se está reformulando a sí mismo. ¿Me explico? Es decir, una especie de gatopardismo internacional, donde el sistema financiero, viendo que esta situación no resiste, está cambiando los términos.
Ahora, si esta pandemia es para el sistema financiero una oportunidad, o en cambio fue una ocasión creada deliberadamente, eso por el momento no lo sabemos. Pero tengo mis sospechas que cualquiera sea el origen, la maniobra del capital financiero internacional es salir victorioso de esto. Y les digo por qué. Porque ¿cuál es la consecuencia de todas estas medidas de cuarentena contra la pandemia? La traducción económica es una sola. La recesión económica generalizada, imparable, eso el nivel de economía real, paralelamente el aumento de los déficits fiscales de todos los países, porque como está ocurriendo en la Argentina, los países gastan más y recaudan menos. ¿Qué quiere decir eso? Que suben los déficits fiscales, como está ocurriendo nuevamente en la Argentina, aparte que la Argentina tenía su propia crisis de deuda antes de que estalle la pandemia. Y en el momento clave, este masazo que viene a dar la pandemia dispara el desequilibrio fiscal en forma incalculable. ¿Cómo se piensa cubrir eso? En la Argentina y en el mundo. Se piensa cubrir con más endeudamiento externo. Esa es la realidad. Por eso están advirtiendo que cuidado con emitir, que limiten la emisión del Banco Central, cosa que en efecto se está restringiendo, porque después si quieren lo aclaro, pero el Banco Central no es que está emitiendo indiscriminadamente, está endeudándose para emitir, que no es lo mismo. O sea, estamos subiendo la deuda del Banco Central. Pero la Argentina en este momento y con sus negociaciones en curso está sirviendo, dicho por los mismos interesados, está sirviendo como caso testigo, como caso piloto, porque en el mundo uno de cada 4 países está en default. Hay países que están esperando la negociación argentina a ver cómo se modela, por eso en la Argentina se está discutiendo fundamentalmente cuáles son los términos de ese acuerdo, porque según los términos de ese acuerdo se puede tomar un modelo tipo para otros países del mundo. O sea que tengo mi sospecha fundada de que esto es un reseteo, un gatopardismo del sistema financiero, sí. Eso justo iba a preguntarle, porque hay analistas, geoestrategas, geopolíticos y algunos economistas que hablan de, sí, como usted mencionó, de la posibilidad de un reseteo. Entonces, ¿esto es una hipótesis que le parece que es válida, que estemos pasando de un sistema que es inviable tal como está planteado a una licuación gigantesca de deudas? Lo primero sí, lo segundo no. A ver, Ajá. Que es un reseteo. En reseteo significa reiniciar y reiniciar dentro de un mismo sistema. Esa es la gran diferencia mía. Yo planteo que existe un reseteo, pero que el reseteo se está dando dentro del mismo sistema, por los mismos actores del sistema y para defender sus intereses, no porque sea un quiebre del sistema. Es decir, es una reformulación dentro del sistema y no contra el sistema financiero. Eso por un lado. Ahora, la segunda parte de tu pregunta era, con respecto a la licuación, perdón. Ahí te digo, mi opinión es la contraria. Esto no va a llevar a una licuación de la deuda. Sí hay una realidad. La realidad es que los niveles de tasa de interés tienen que ser más reducidos. Ya de hecho las tasas de interés están por el piso, están a nivel 0. En Europa hay tasas de interés negativas, en Estados Unidos las tasas de interés de la Reserva Federal creo que son del 0,91, no llegan al 1%. Así que desde el punto de vista de que haya una menor presión usuraria de las tasas de interés, en eso podemos estar de acuerdo. Pero es por eso que yo veo como el estiramiento, es decir, se ha estirado la cuerda hasta tal punto que ya a esos niveles de tasa de interés no hay economía que resista. Pero desde el punto de vista de licuación de la deuda, no. Ahí tengo mis dudas, porque creo que es al revés. El mundo de la pospandemia iría, a mi juicio, a una nueva ola de endeudamiento globalizado. Porque ¿cómo se van a cubrir estos mayúsculos déficits fiscales que se están produciendo? Ya fíjate que han tirado, no hipótesis, han tirado proyectos concretos. Primero se empezó a hablar de un nuevo plan Marshall.
cosa que es inadecuada, porque el Plan Marshall fue otra cosa, fue de reconstrucción de posguerra, etc. Pero se habla de ¿qué? De un nuevo Plan Marshall. El Fondo Monetario Internacional ofrece subir primero en 1 billón, después en 2,5 billones las sumas a prestar a los países. Hay aparentemente entre 50 y 60 países del mundo anotados para pedir ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional. Los capitales financieros de los fondos de inversión están medio ociosos, porque con esta crisis los países limitan las colocaciones de deuda. Así que este reseteo, la característica que podría tener en términos de licuación sería nada más que debieran bajar los niveles de tasa de interés, pero no los montos de endeudamiento, porque al revés, yo veo que el gran fantasma de esto es que se va a salir de la pandemia con una ola de mayor endeudamiento globalizado. Claro, pero el tema es que si hoy ya es inviable, si ya tenemos 50, 60 países que van a caer en un default, lo que estaríamos haciendo es volviendo a patear la pelota para adelante, pero en algún momento esto va a terminar siendo inviable, no se va a poder pagar, porque cada vez agigantamos más la deuda. Primero, las deudas descansan sobre una hipótesis financiera inimaginable. Es decir, los sistemas de deuda perpetua. Quiere decir que el capital no se paga nunca y se refinancia a medida que se va pagando los intereses. Por eso hay un mito en esto de cuando se habla acá de la sostenibilidad de la deuda. Se engaña a la gente, porque ¿qué significa sostenibilidad de la deuda? No que la deuda se va a cancelar, no que la deuda se va a pagar, sino que la deuda se va a refinanciar. Quiere decir, la regla es, señores, no importa que ustedes tomen deuda, lo que importa es que puedan pagar los intereses. Mientras ustedes aguantan los intereses, les renovamos la deuda, porque capital sobra en el mundo. Entonces yo lo que veo como inevitable es que vamos a una ola de endeudamiento planetario. Y hay proyectos al respecto, porque dejando de lado esta idea de Plan Marshall, hay otras. En Italia se ha propuesto concretamente habilitar sistemas de endeudamiento perpetuo, donde ahora ya directamente no interesa que se devuelva el capital. Una vez que el capital se dejó, lo que interesa es que ese capital devenga una renta perpetua que va a ir ¿a quién? Al capital financiero, a los fondos de inversión, a los bancos grandes, etc. O sea, por eso digo que el sistema vuelve, como un circuito, vuelve a producir réditos al propio sistema financiero. Otra, se habla, y en eso también anduvo activo este financista muy discutible, George Soros, ¿no? Se habla de coronadeudas o coronamonedas, es decir, préstamos especiales, sistemas de préstamos especiales con el argumento del coronavirus que estén respaldados supuestamente, no se sabe el mecanismo, supuestamente con bonos de acción social. Así que ojo a eso, porque eso es lo que yo, dentro de lo que uno avisora, es para mí lo que amenaza a presentarse, es decir, que esto va a dar lugar a una ola de endeudamiento. Y les aporto 3 cosas. No puedo hacer conjeturas, no quiero desmarcarme. Pero fíjense ustedes, si uno lo razona, ¿cuáles van a ser las medidas inmediatas y post-pandemia? Primero, sea esta pandemia como lo es, una pandemia producida por un virus de laboratorio y no algo producto propiamente del azar de la naturaleza. Sea que se discuta, no entro a discutir eso, pero ¿cuál va a ser la conclusión de todo esto? La vacunación obligatoria universal de todo el mundo. Y da la casualidad que detrás de eso se genera algo que hasta ahora no había sido percibido, pero que es el mega negocio más grande de la historia farmacéutica del mundo, que es la provisión de los sistemas de vacuna a toda la población del planeta, donde vos no te vas a poder trasladar a hacer ninguna actividad si no estás registrado como vacunado. Ojo que estos no son temas menores. Otra, con la pandemia hay rubros íntegros de la economía que han caído, fundamentalmente el turismo, los viajes, los cruceros, las aerolíneas que están afectadas.
¿Qué quiere decir? Que ojo con este momento, porque este es un momento en que determinados rubros están cayendo económicamente. Y entonces puede haber o se está produciendo un cambio de manos en el capital financiero muy grande. Las acciones de las aerolíneas más importantes están cayendo. Si no las salva el Estado respectivo, desde la Lufthansa en Alemania hasta las aerolíneas norteamericanas que están pidiendo ayuda al Estado, esas compañías empiezan a cambiar de mano. Así que volvemos a la pregunta tuya del principio. Ojo, ¿quién está sacando beneficio de todo esto? Y en medio de una crisis financiera sistémica, ¿es el momento oportuno para que Argentina empiece a negociar la deuda? No, al revés, es el momento oportuno para no negociar nada. Es la lógica. La Argentina ya venía de un planteo inviable. No sé si ustedes reciben mis trabajos, pero saben que yo de esto vengo batallando hace años, independientemente del gobierno de turno, porque quiero aclarar siempre, yo no estoy adscrito a ningún partido político, ni quiero estarlo, o sea, a quien le quepa ensayo que se lo ponga, y entonces, soy crítico de la actitud, pero si queremos ubicar a grandes rasgos lo que ha ocurrido, lo resumimos así. Este gobierno asume en diciembre, heredando una deuda impagable del gobierno anterior, Macri, de 336.000 millones de dólares, ¿no? ¿Qué ocurre? Esa deuda no solamente es impagable en su capital, sino también en sus intereses. El gobierno Macri vino a gobernar con deuda y en 2 años de gestión llevó al país a la cesación de pagos. En abril del año 2018 se produce una crisis. Es decir, el gobierno tiene que salir a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional porque no estaba en condiciones de poder sostener los pagos a los acreedores. Esto es objetivamente lo que ocurrió, ¿no? El entonces ministro de Finanzas Caputo informó formalmente en el gabinete, señores, los fondos de inversión de Wall Street nos han dicho que no van a seguir renovando deuda. Hasta entonces todo iba bien, todo iba viento en popa, el gobierno transmitió optimismo, pero en 2 días cambió la situación y el presidente Macri salió a la cámara de televisión a decir, señores, estamos en emergencia, necesitamos pedir ayuda al Fondo Monetario. El fondo, como es sabido, le da el préstamo récord más alto de la historia del mundo para la Argentina y para el propio Fondo Monetario. Le presta 57.000 millones de dólares, que es 11 veces la cuota aporte de la Argentina, lo cual es una incorrección desde el estatuto del fondo. El fondo presta un múltiplo de la cuota aporte de la Argentina. Puede prestar 2, 3, 4 veces la cuota aporte. Le dio 11 veces la cuota aporte a la Argentina, sin la más mínima demostración de capacidad de repago. Quiere decir que con eso la Argentina aguantó los pagos a los acreedores, pero aumentó correlativamente su deuda con el organismo internacional. El organismo internacional garantizó la supervivencia financiera y política del gobierno Macri para que pudiese terminar su mandato. Esa es la cruda realidad. Y el fardo, el peso, la bomba de la deuda se la pasó al nuevo gobierno para que el nuevo gobierno tuviese que reestructurar lo que Macri debiera haber reestructurado en el 2018. Me explico, es como alguien que va a entrar en cesación de pago y antes de entrar en cesación de pago obtiene un préstamo de emergencia para aguantar la situación y poder pasarle al nuevo gobierno. Así que ya la negociación venía mal. La pandemia, como un mazazo sobre esa negociación, le da la oportunidad, pero no una oportunidad de mala fe, una oportunidad fáctica. Si estamos diciendo que la economía está en recesión, si el presidente está diciendo a los gritos todos los días que es la economía o es la vida, bueno, caramba, entonces díganselo a los acreedores de la Argentina. Parece que no se lo están diciendo ni a los acreedores de afuera ni a los acreedores de adentro, porque la gente... la gente, no tanto porque la gente en general no sigue estos temas. Justamente, la deuda, más allá de su importancia intrínseca, la pandemia, más allá de su importancia intrínseca, su gravedad,
es también un distractivo de estos temas, porque la gente no está para pensar en otra cosa, no está para pensar si la Argentina debe miles de millones de dólares. ¿Y qué ocurre? Mientras esto se desenvuelve, la Argentina sigue pagando, porque para mí el pecado original de estas negociaciones es que, a diferencia de cualquier estado concursal lógico, todo deudor, cuando llega a una situación de default, de incapacidad de pago, lo primero que hace es suspender los pagos de capital. El caso Vicentín, que estamos viendo todos los días, ¿qué ocurre? Bueno, discutiremos si fue fraudulento, si no fue fraudulento, pero Vicentín no puede pagar a los acreedores. ¿Qué hizo? No se acabó el mundo. Declaró una convocatoria, con lo cual ganó dos cosas fundamentales. Primero, suspendió los pagos para que no le puedan hacer juicio, porque está en convocatoria. Y segundo, tan importante como lo primero, interrumpió el devengamiento de los intereses, porque cuando vos estás en concurso, los intereses no te pueden seguir cayendo. En cambio, el presidente Fernández hizo lo contrario. No declaró el default, las deudas le siguen cayendo y como no las puede pagar, las capitaliza. Y los intereses tampoco los puede pagar, le siguen cayendo, como digo yo, como un reloj de taxi que sigue corriendo. Y desde diciembre hasta ahora, en 6, 7 meses, la deuda le aumentó en pagos y en endeudamiento capitalizado, le aumentó en 6.000 millones de dólares. Lo que se está discutiendo ahora, esos 66.000 millones que se empezaron a discutir en diciembre, ya suman 72.000 millones. Y es claro, porque los acreedores están en una posición ganadora. Yo estoy negociando con una persona y el tiempo no es neutro. Mientras el tiempo transcurre, la Argentina va acumulando deuda. Por eso una de las principales exigencias de los fondos es el tema de los intereses corridos. Se llama, en finanzas, se llama intereses corridos, ¿vieron? A los que se devengan entre el vencimiento de una obligación y el momento que estamos hablando. Claro, están cayendo deuda diciembre, enero, febrero, las estamos acumulando todas, la cuenta de intereses se sigue acumulando. Y todavía los acreedores, como si fueran buenos, ¿no? Nos dicen, no se preocupen, se los capitalizamos. Por los intereses que no me pagan, emítanme un bono por los intereses a 1 o a 2 años de plazo. Es decir, es como si vos fueras a un banco, no podés pagar la cuota, pero los intereses te los siguieron devengando y ahora te dice, bueno, páguenme en cuota los intereses, pero eso sí, no me los paga me los paga a partir del año que viene. La situación es muy jorobada porque a la situación ya gravísima existente se suman estas imperfecciones, digamos, para calificarlas de alguna manera, ¿cómo? En la estrategia de negociación. ¿Cómo? Sí, para ser diplomático, sí. No, pero mira, yo te resumo así. Yo identifico cuál es el error básico en la estrategia de negociación del gobierno. El gobierno, por lógica, y lo dijo también, no lo inventé yo, lo dijo el gobierno tenía que formular un plan económico, como todo gobierno que asume, tenía que presentar su programa económico. En el primer discurso que dio el ministro de Economía, Guzmán, lo dijo. Dice, el plan económico, y todavía aclaró que se estará escribiendo, todavía no lo conoce nadie, pero según el ministro se estaba escribiendo. Entonces, lo primero que tendría que haber hecho el gobierno es presentar un plan económico. Con ese plan económico, ir al Congreso y pedir la ley de emergencia pública. Y con el plan económico y la ley de emergencia pública, sentarse a negociar con los acreedores a ver qué diablos puede pagar de eso y cómo. No, el gobierno hizo al revés. Primero se hizo extender un cheque en blanco de deuda de emergencia y después ahora quedó totalmente en manos de los acreedores. Es como haberse equivocado a propósito. Ahora, en el 2001 entramos en default y se produce al poco tiempo una recuperación económica y crecimos, creo que debe haber sido los 4 o 5 años posteriores los que más ha crecido en la historia moderna, por lo menos en la Argentina.
Eso lo hicimos en el medio de un modelo globalista financiero hegemónico, porque había caído la Unión Soviética, Estados Unidos era la única potencia imperante, China todavía tenía un perfil bastante bajo y Rusia trataba de no desaparecer. Hoy estamos en una situación parecida, pero invertida. Tenemos una potencia que es Rusia, creciente, tenemos una potencia económica, financiera y próximamente militar que es China, y tenemos un Estados Unidos sumido prácticamente en una situación de anarquía interna que algunos piensan que tal vez hasta puede derivar en una guerra civil. ¿No sería hoy un momento más favorable en realidad? ¿No tenemos todo a favor, como estaba diciendo, para realmente sentarnos a negociar de otra manera o al ir al no pago de la deuda, al contrario de lo que nos están diciendo? Bueno, en esto último sí estoy de acuerdo, es decir, la oportunidad de que toda esta crisis de desorden internacional ayude a la Argentina a una negociación, en principio existe. Pero con respecto al otro no. A ver, tengo esta discrepancia. Primero, la crisis, el default del 2001, demostró algo que pocas veces se señala. Demostró que la Argentina creció justamente los años en que no pagó deuda. Esto es una demostración empírica fundamental. Quiere decir que los únicos años que la Argentina demostró que creció, que podía crecer, son el interregno entre el 2002, 2004, 2005, cuando se empezó a pagar la deuda. Es decir, existe una correlación, una relación directa entre la deuda como obstáculo de crecimiento. Eso por un lado. Ahora, hay algunas diferencias importantes. El primer gobierno Kirchner tomó una época de bonanza a nivel internacional, porque los precios de las materias primas en esa época subieron. Los precios de los granos, los precios también del petróleo y todo. Ahora hay un fenómeno inverso. Los precios de materias primas están cayendo. No sabemos si este proceso va a ser prolongado o no, ¿no? Pero el panorama es distinto, porque, digamos, el gobierno, sobre todo Néstor Kirchner, tomó el país en una época de bonanza, o sea, no pagaba la deuda y además tenía la bonanza que los precios de commodities, de materias primas internacionales, andaban mejor. Hasta ahí sí. Ahora, la otra que vos decís, la del multipolarismo, esa sí ayuda a la Argentina, efectivamente. Porque en este momento la Argentina no está atada exclusivamente a un poder hegemónico único. En este momento la mano en el mundo viene muy dividida, no solamente por el bipolarismo Estados Unidos-China, sino por los terceros actores. La Unión Europea, Rusia, los países del Mercosur pueden actuar a favor o en contra. Por ejemplo, en este momento los países del Mercosur, con Brasil a la cabeza, están actuando en contra de los intereses argentinos, ¿no? Pero dentro de las alternativas, que no es que son ideales, China estaría jugando a favor. Pero nadie hace beneficencia, es decir, China no es que va a venir a ayudar a la Argentina. China lo que estamos proponiendo es colocar más inversiones suyas, tomar más injerencia en el comercio. Así que, en mi opinión, volviendo al tema de si esta es o no la oportunidad, sí, potencialmente la oportunidad existe, pero paralelamente creo que el gobierno no la está aprovechando debidamente, porque lo que tendría que haber hecho es arrancar como se tiene que arrancar por lógica. Cuando un país no puede pagar sus obligaciones, las suspende. No quiere decir esto patear el tablero, nadie está hablando de una cuestión político-ideológica, como se para mucho a decir, no hay que pagar la deuda. No, esperen, eso es otra cuestión. La Argentina puede o no puede pagar la deuda, porque se dice, la Argentina tiene un problema de liquidez transitoria, no tiene plata, pero tiene solvencia. Eso es mentira. La Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia para pagar la deuda. Porque, para poner un ejemplo, se están negociando 66.000 millones de dólares con los acreedores externos. Pero la deuda total de la Argentina es 336.000. Es decir, que toda esta tensión polarizada en los acreedores externos es un quinto de la deuda total argentina. Y después que arregle con los acreedores, tiene que ver qué hace con la deuda de 44.000 con el Fondo Monetario. Y atrás con la deuda
del Tesoro acá y del Banco Central. El Banco Central tiene encima una deuda de 6.600.000 millones de pesos, equivalente a 93.000 millones de dólares. Y fíjense que de eso nadie habla media palabra. Y es una deuda tan o tanto más grave que la del gobierno. Entonces, el famoso tema de que crisis es oportunidad es válida solamente cuando hay una clase política y hay una dirigencia política que sabe manejar esa situación. Si no, la oportunidad se pierde, es como le pasaría a cualquier persona en lo singular. Yo soy muy escéptico, no uso la palabra pesimismo, uso la palabra escepticismo, porque esto es lo que uno ve. No estoy fabulando con respecto. Y la cosa está mal porque el tiempo nos corre en contra, por este problema. Es decir, el reloj es como en una partida de ajedrez. ¿A quién le toca jugar? A la Argentina. Los acreedores están en ganadores. Le dicen, es más allá de que se intercambian papeles, le dicen, usted presentó una oferta el 21 de abril. No, nos la rechazaron de plano. Presenten otra. Y entonces el gobierno presenta otra y dice, bueno, espero hasta el 24 de julio. Pero hasta el 24 de julio siguen cayendo intereses, vencimientos y acumulación. No veo nada halagüeño, pero esperemos los resultados. La palabra final es cuando el acuerdo que se firme sea traducido en valores absolutos. Ahí vamos a ver cuánta plata está en juego. Ahora, usted es escéptico, pero sin embargo tiene una propuesta de una moneda alternativa al peso con determinadas restricciones. ¿Me puede explicarnos por qué persigue con este proyecto, que se supone que es mantener la actividad económica mientras impide esa fuga al mercado negro, ¿no? Una fuga que es tan habitual acá en la Argentina? Yo lo digo Argentina porque estamos acá en la Argentina. Sí, lógico. A ver, primero, imposible, yo no tengo mucha capacidad de síntesis, tendríamos que dedicarle un programa a eso solo, no si quieren. Después lo hacemos entonces el programa, no hay problema. Pero para no dejar la pregunta sin respuesta, porque es clave, es el siguiente. La Argentina tiene un problema estructural en su endeudamiento. El 80% de la deuda pública argentina está en moneda extranjera, pero el Estado recauda en pesos. Así que allí hay un problema fundamental, que es que cuando el país recauda y tiene que pagar servicio de la deuda externa, eso quiere decir que los pesos que toma de la recaudación impositiva tienen que ser traducidos a dólares. Ahí es donde entra el juego del tipo de cambio, porque en este momento estamos viviendo de vuelta, hay una presión cambiaria muy peligrosa, porque fíjense, el Estado fija un tipo de cambio a 70, 74 pesos, 72, 74 oficial, más el impuesto país de 30% se va a 94, 96, pero el dólar paralelo está a 129, está 35% más arriba. Esto quiere decir que si se le escapa el tipo de cambio, las posibilidades de pago de la deuda se alejan. Por eso yo, frente a este problema de economía bimonetaria, tiré efectivamente una ponencia que es vieja, en realidad yo hace tiempo la fui formulando, la alternativa de que el país emita moneda paralela. ¿Qué quiere decir esto? Que de frente al dilema, que es, y lo mismo otros países del mundo, ¿no? O emite dinero o emite deuda. Esta es la gran disyuntiva. Todos los economistas del establishment y el discurso neoliberal es emitan deuda. Este es el mensaje. La alternativa de emitir moneda es obviamente peligrosa, porque si no se emite moneda en forma controlada, esto puede ir a un descalabro total, ¿verdad? Esto es el problema de cómo controlar la emisión monetaria, cómo tener lo que se llama moneda dirigida, moneda específica. Voy a dar un ejemplo muy simple. El Banco Central puede emitir 1.000 millones de pesos, ¿no? Los imprime con la famosa maquinita, imprime 1.000 millones de pesos, como está haciendo ahora, para pagar intereses de las LELIQ, para pagar intereses de las letras del Tesoro.
lo que es un aporte totalmente nulo a la economía del país. Si esos mismos 1.000 millones de pesos los emitiera para financiar la construcción de una fábrica que dé lugar al aumento de la producción, que dé empleo a la gente, que aumente la infraestructura, esos mismos 1.000 millones de pesos revertirían positivamente en la economía. Ergo, ¿cuál es la moraleja de esto? Que no es la emisión en sí misma la que determina el problema inflacionario. El efecto inflacionario de la emisión monetaria lo determina el destino de la emisión, no el origen. Si yo esa misma plata la emito para financiar, ahora por ejemplo, la mayor emisión se va en sostener planes sociales. Y bueno, pero eso es aguantar el consumo artificialmente, lo cual es dinamita. En cambio, si esa misma plata se destinara a programas de construcción, de financiamiento de fábricas, es distinto. A raíz de esto, vuelvo a la pregunta inicial, yo digo, bueno, la Argentina tiene un problema. Esa emisión lleva a que tenemos una economía bimonetaria. La gente usa los pesos, pero ahorra en dólares. La gente que puede hacerlo, ¿no? La que puede hacer así. La moneda fuerte queda en dólar. Bueno, no debiera existir un sistema bimonetario en la Argentina. No debiera existir. Lo primero que debiera establecerse es que todas las transacciones en materia económico-financiera se hagan en moneda local. Porque si yo tengo una moneda externa jugando en la economía interna, voy a tener permanentemente la trampa del arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. ¿Me da más tasa o me voy al dólar? Si no me voy al dólar, subime las tasas de interés. Y dentro de esa trampa no salimos nunca, porque es la trampa que ofrece el capital financiero. Hace siglos que estamos en eso. Claro, en realidad es el ABC del sistema financiero internacional, es jugar. Por eso la clave de esto, ¿cuál es? La libre movilidad de los capitales en el mundo. Los capitales migran para eso. Migran porque dicen, con el dólar estable, en la Argentina están pagando las tasas de interés récord en el mundo. El Banco Central paga 38% del ELIC. Bajo Macri llegó a pagar el 74%. Ningún país del mundo paga esas tasas. La idea de una moneda paralela es que para evitar los efectos inflacionarios de una emisión en pesos, suponiendo que las transacciones en moneda extranjera sean prohibidas, ¿no? Es decir, se le dará un plazo para que la gente convierta su dinero en pesos, que no se lo defraude, que no se le haga una pesificación arbitraria para robar a la gente, es decir, que se le reconozca, pero que la gente convierta su dinero de tal manera que el peso quede como moneda fuerte y se ponga en circulación una moneda paralela con fines exclusivamente de consumo y de utilización de pago, ¿no? Ustedes saben que la moneda tiene básicamente tres finalidades: unidad de medida del valor, medio de pago y medio de atesoramiento. La filosofía en la cual yo me muevo es: ¿tenemos que tener un mismo instrumento, la moneda, para cubrir dos funciones distintas? ¿O puede haber una moneda de consumo y una moneda de atesoramiento? Eso es lo que en finanzas se llama la vieja ley de Gresham, la moneda buena y la moneda mala. La moneda buena que la gente retiene para ahorrar y la moneda mala de la cual se desprende rápido para hacer las compras. ¿Qué es lo que pasa en este momento con el dólar? La gente acumula dólares como forma de atesoramiento y en cambio pone en circulación pesos. Ese mismo esquema yo lo pienso en forma distinta. Para salvaguardar el peso debiera ponerse en circulación una moneda paralela que fuese inconvertible, que no se pudiese utilizar para transacciones financieras, incluso para bienes durables, de forma de obligar que esa moneda se utilice para el consumo. Incluso el gobierno podría pagar en esa moneda. Hay varias ideas que a lo largo de la historia se han tirado acá y en el extranjero al respecto, ¿no? Desde las viejas ideas de Silvio Gesell, que fue un germano argentino que elaboró eso a principios del siglo XX, ¿no? Hay distintas ideas pensando.
Pero la idea de moneda paralela, por eso digo, perdón la hipersíntesis que no, a lo mejor no fui claro, es que entre la disyuntiva básica de emitir deuda y emitir moneda, la forma de cortar el sistema de deuda perpetua es jugarse a emitir moneda propia. Pero cuidado que con esa moneda propia vamos a tener que ser más exigentes que con la moneda actual. Porque sí, yo parto de la base de que la moneda es un recurso elástico para imprimirlo, entonces con ese criterio no va ningún sistema. Hasta ahí, digamos, la hipersíntesis. Por eso esa moneda no se podría utilizar, por ejemplo, para comprar divisas, para poner plazo fijo, porque yo no voy a utilizar una moneda de consumo, por eso digo inconvertible. Y la última característica fundamental de esa moneda es que no pase como pasaba con los patacones, con las cuasimonedas. Esa moneda debiera aceptarse obligatoriamente a su valor nominal, porque si no, esa moneda paralela va a tener un desagio. En cambio, incluso el gobierno tendría que aceptarla como pago de impuestos. Entonces, obliga a que esa moneda se cotice 100% con paridad al peso. Ojo, esto yo lo propuse más de una vez. Algunas personas lo receptaron, pero está totalmente fuera de la ortodoxia monetaria moderna, que es la que sirve al capitalismo financiero. Claro, ¿cómo? Y con eso les pide el negocio a todos. Es claro, si la moneda, porque esa era la vieja filosofía de Silvio Gesell, que por eso no fue el único que lo pensó en esos términos, porque fue uno de los que mejor la formuló, con respecto a que el dinero tiene que seguir a la economía, y por ende, en la emisión de dinero puede aumentar o disminuir según las necesidades de la economía, porque la inflación viene cuando los medios de pago, es decir, los billetes, crece más rápido que la economía del país. Cuando se rompe esa relación, entonces se desequilibra. Mientras yo canalice el dinero en forma productiva, se mantiene la relación de que a mayor disponibilidad de medios hay mayor crecimiento. Ahora, si eso lo utiliza la clase política para corrupción, ahí con un sistema corrompido no hay sistema que aguante, eso sí. Sí. O sea que nosotros creo que nos encontramos con algunos problemas. Nosotros tenemos también una virtual cartelización de todos los servicios y bienes que son esenciales. Entonces es muy difícil avanzar en solo adjudicarle el problema de la inflación a la emisión monetaria, cuando en realidad hay alguien que está sentado arriba, no sé, de la provisión de medicamentos y antibióticos, y pone el precio que se le da la gana sin ninguna relación con lo que tenga que ver con la oferta y la demanda. O sea, yo creo que ese es un problema que es más de resolución política. No, eso es completamente cierto y adhiero. Yo me refería, claro, yo circunscribí mi análisis al aspecto específicamente financiero, pero el aspecto económico, lo que sería el problema de la demanda estructural, la demanda efectiva, es ese. Es que no tenemos un lírico mercado libre de formación de precios por juego de oferta y demanda. Tenemos un mercado hiperconcentrado donde se considera que unas 220 empresas manejan los precios de cada rubro, por lo cual el control de precios sobre toda la cadena de valor es parte de la función del Estado. El Estado no es nada pecaminoso, el Estado está para controlar eso. Si no existiera, yo digo siempre, para llevar por el absurdo, si no existiera control del Estado, ¿no? Todos seríamos honestos, no tendría que existir la FIP, no tendría que controlarse los ingresos. ¿Por qué se controlan los ingresos y no se controlan los gastos? Hacer control de precios es mala palabra. Y es mala palabra porque resulta que los productores agropecuarios se quejan de que ellos venden sus productos y en la góndola está 5 o 6 veces más caro de lo que ellos lo venden. Quiere decir que ¿quién se quedó con la diferencia? Toda una cadena de intermediación y de oligopolio. En consecuencia, no, lo que vos decís es cierto. Esa es la faceta, digamos, económica. Yo me refería
a la faceta No, financiera. sí. Ahora, Pero- quería hacer una... La última pregunta, Héctor, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Usted sabe cómo es esta cuestión de la televisión, pero me gustaría comprometerlo. YouTube ya, pero bueno. Bueno, acá me corrige, no es la televisión, pero nos comprometemos para seguir hablando de esto más adelante. Ahora, lo que yo quería plantearle era un poco, dejando volar un poco la imaginación. Y esto yendo ya a lo que veremos en las próximas décadas. Nosotros tenemos hoy, yo creo que una capacidad tecnológica, a lo cual se suma la inteligencia artificial, que va reemplazando cada vez más rápido los puestos laborales. Si bien hay algunas teorías que esto lo comparan con el ludismo y dicen que obviamente no se puede ir contra la tecnología, pero sí casi un pensamiento, yo creo que está mágico hoy pensar que van a seguir apareciendo puestos de trabajo que hoy no conocemos. Creo que estamos llegando a un punto por primera vez en la historia de la humanidad donde cada vez va a haber más desocupados. Empieza a correr la idea de una renta o asignación universal como una posible salida, salvo que la otra sería despoblar el planeta, que yo creo que también se está trabajando en ese sentido, pero de otra manera. Hay una serie de políticas sociales que apuntan a que caiga la demografía. Ahora, mientras tanto esto se produce, ¿cuál podría ser una respuesta a este avance tecnológico que nos va dejando sin trabajo? Mirá, lo mismo que antes. Esta pregunta se las trae porque para hablar de las perspectivas del mundo laboral frente al avance de ciencia y tecnología, que es un problema tremendo, incluso para el sistema previsional, que es una consecuencia de ello, o hablar de la renta pública, de la renta universal también. Así que, por razón de tiempo de ustedes, no mía, eso lo soslayo. Pero, yendo al nudo de tu pregunta, la Argentina tendría como país en desarrollo una ventaja relativa frente a este problema. La Argentina todavía no ha sufrido en tanta proporción, a mi juicio, ese avance abrumador de la tecnología, por ejemplo, en materia de robotización. Es cierto que la tendencia es esa, pero quiero decir que la Argentina tiene todavía un camino muy largo para recorrer, porque hay gran cantidad de población que pudiera ser abocada a actividades útiles que requieran mayor mano de obra. El ejemplo típico por antonomasia es la industria de la construcción. La industria de la construcción es que más mano de obra absorbe. Bueno, existen sí sistemas premoldeados, todo lo que quiera, pero en lo inmediato y para varios años tenemos para ocupar mano de obra. Después, lo mismo en obras públicas. No nos olvidemos que estamos insumiendo obras públicas que requerirían mucha mano de obra. Cuando se habla de saneamiento de la cuenca, por ejemplo, Matanzas-Riachuelo, no, hay gran cantidad de tareas, no digo que son manuales, son mecanizadas, pero que no están robotizadas, es decir, con maquinaria agrícola. Más aún, si uno absorbe más mano de obra, crea más requerimientos de producción. Ejemplo, yo quiero desarrollar obras públicas, entonces aumento la cantidad de plantas que me fabrican tractores, vehículos, etcétera, porque las voy a utilizar. Así que si bien el panorama, estamos todos de acuerdo, es un problema universal, pero creo que la Argentina, y máximo en estos momentos de recesión, no tendría que sufrir en la misma medida ese impacto. Y que el problema está para ser atendido, pero no es inmediato, es decir, no es una restricción inmediata. Si no existieran estas medidas draconianas de la pandemia, la industria justamente de la construcción venía bien y se suspende y se retiene en un momento por razones externas. Hasta ahí en eso no soy preciso. Hasta ahí, digamos, el comentario mío, ¿no? Lógico. Claro, nosotros hace un par de semanas entrevistamos a un sindicalista brasileño, pero él pertenece a Industrial. Y esto es una confederación de sindicatos mayoritariamente europeos. Y ahí el tema, los europeos están planteando que nosotros tenemos que empezar a tomar el tema en serio, dice, porque acá ya en Europa es un enorme problema y esto avanza muy rápido. Entonces nos planteaban eso, o sea, necesitamos encontrar una solución porque en algún momento nos alcanza.
acá paradójicamente nuestro propio retraso nos juega a favor, pero en algún momento nos Sí. alcanzará. No, por eso yo aclaraba eso. Mira, este tema, por ejemplo, recuerdo reuniones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de ya edad mediante, ¿no? Hace 20, 30 años atrás, que se planteaba estos problemas de anticipación. Existen, van a seguir existiendo, hay todo un reacomodamiento del mercado laboral al respecto, porque eso implica la preocupación de calificar mano de obra. Claro, la mano de obra tiene que ser calificada, tiene que ser especializada, los servicios tienen que ser estandarizados. Es todo un mundo que hay, pero insisto, en lo inmediato no lo veo como uno de los problemas más acuciantes de Argentina, porque el problema inmediato de la Argentina es cómo reactivar su economía, es decir, cómo reiniciar una economía que está parada. Entonces, de acá a que tengamos un problema de falta de mano de obra, de innecesidad de mano de obra, creo que estamos en ese sentido, todavía estamos un poco lejos. Por lo menos así lo veo yo, ¿no? Sí. Igual creo que después vamos a tener que hacer un programa, si le parece bien, sobre el tema específicamente de la moneda, que creo que es la espada de Damocles que hemos tenido en las últimas décadas. Mira, yo más allá de que sigo el tema del endeudamiento, pero el que más me preocupa y el que sigo siempre estudiando es el tema financiero, que abarca el tema monetario, cambiario y bancario. Es todo un conjunto, es todo un mundo, porque la gente confunde economía y finanzas y son dos mundos diferentes. Y esta es la gran diferencia que yo se la dejo como conclusión pensando, es el principal error consiste en que el mayor problema de la Argentina no es económico, es financiero. Es la finanza la que está frenando la economía. Y ahí hay que meter mano, porque si no arreglamos la tasa de interés, el tipo de cambio, el sistema financiero, no hay plan económico que aguante. Entonces, si la clase política tiene que tomar conciencia de esa prelación, que primero tienen que destrabar las variables financieras, porque si no destraban ese problema, no hay programa económico que aguante. Cuando aparezca el programa económico, todavía estamos esperando el programa económico, así que, por desgracia, no es un panorama muy halagüeño, pero yo miro las cosas con realismo, ¿no? Ni pesimismo ni optimismo. Yo veo la realidad es esta, el país está parado, el gobierno generando déficit, y la perspectiva de todo el mundo es ¿cuándo vamos a volver a endeudarnos? Así no va la cosa. Héctor, muchísimas gracias. Nosotros lo decimos siempre, la realidad uno la tiene que ver como es y no como quiere que sea. Así que esa es la realidad que estamos viviendo. Claro. No, les agradezco a ustedes también la entrevista, la oportunidad y seguimos en contacto, ¿está bien? Seguramente. Sí, seguramente. Sí. Chao, suerte. Muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo. Qué sencillo hace Héctor todo, ¿no? Hace parecer que las cosas son más simples de lo que son. Es que es eso de que cuando la economía no te la explican y te confunden, en realidad lo que te están engañando. Si vos no lo entendés de entrada, es porque hay una trampa. Yo creo que es simple, creo que es cierto, creo que es lo que nosotros vemos es que hay todo lo que nosotros vemos es que hay toda una consecuencia lógica de procesos que se van interrelacionando, que no son muy complicados en sí para comprender, pero sí que son interesantes en el sentido de cómo se articulan. Por ello creo que lo que hizo Héctor Recalde, lo que nos trae un poquito a lo que tiene que ver con la situación general que ha atravesado la Argentina en los últimos 50 años, el tema crónico del endeudamiento, el endeudamiento como deuda y como forma de control de una economía y de extracción de riquezas, que es algo que se ha hecho mucho, se ha hablado mucho, y él tiene una propuesta, por ejemplo, para solucionar el problema de las eternas crisis cambiarias que tenemos en la Argentina, con un desdoblamiento de la moneda.
que también suele ser un proceso que tiene algunos ejemplos en el mundo, que se ha barajado, él mismo lo cita en la entrevista. Sí creo que tal vez hace falta que vayamos poniendo y siguiendo trabajando con el tema del recambio tecnológico, porque necesitamos tecnología para ser competitivos, pero esa tecnología destruye empleos. Si bien es cierto que en los próximos años seguramente todavía tenemos una situación de estancamiento, tanto tecnológico como una capacidad productiva que está en un mínimo y que puede crecer sin necesidad de grandes inversiones, creo que tarde o temprano nos vamos a encontrar con el problema del cuello de botella. Todo esto siempre y cuando realmente, porque acá estamos hablando todo dentro de una hipótesis donde de una u otra forma va a seguir la economía funcionando como venía anteriormente. Creo que después hay otra posibilidad, es que en realidad lo que estemos yendo es a un cambio realmente profundo a nivel global. Y si ese cambio se da, como algunos por ahí estamos intuyendo, muchas de estas cosas que hoy estamos planteando como soluciones van a quedar obsoletas porque el mundo va a cambiar. Porque si salimos del capitalismo para entrar en otro tipo de producción que tiene más que ver con lo que es la cuestión financiera, como hoy la conocemos, pero pasamos a tener una conformación global cuando pasamos a tener una conformación global que requiere, que tiene un excedente poblacional, porque por las características, hoy a veces nos tenemos que preguntar si realmente a las élites les interesa seguir haciendo negocio y vendiéndonos, o llegaron a un punto donde ellos ya son dueños de todo y en realidad lo que están marchando es hacia otro modelo que todavía no empezamos a ver. O sea, creo que la respuesta a esta pregunta va a tener mucho que ver para saber cuán acertado o no son los diagnósticos que uno traza desde las posiciones más convencionales, ¿no? O sea, críticas, pero dentro de todavía un mismo esquema, porque si se cambia ese esquema directamente vamos a entrar en una situación desconocida y que las soluciones ya ahí dejan de ser políticas o económicas o financieras, sino básicamente van a ser políticas, porque tiene que ver con decisiones conscientes de destruir determinados procesos. Y creo que Héctor en algún momento él da a entender esa situación. Él gira sobre el tema de las casualidades con que se van dando las cosas, y hay veces cuando uno habla de estas cosas las casualidades tienden a no existir. Complejo grabar en este estudio tan peculiar con todos los animales y con toda la familia y vecinos alrededor, pero así son las cosas y así estamos en tiempos de pandemia. Así que muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, en el mismo programa acá en YouTube, que sigan colaborando con nosotros en Patreon y nos encontramos acá en la próxima semana o en la próxima edición de Humo y Espejos.